Bienvenido, Jorge Steinfeld. Gracias. Sí, gracias a vos por estar acá. Con Jorge nos conocemos hace muchos años, pero en realidad yo lo conozco a Jorge mucho más tiempo de lo que él me conoce a mí. Porque cuando yo empezaba a formar mi familia, allá por los años 80, a mitad de los años 80, mi hijo nació en el 86, mi hija en el 89. Jorge, si no era presidente, estaba ahí en la NSI. Y la NSI es nuestra comunidad, la de Jorge y la mía, desde dos generaciones y dos edades, con un poco de diferencia, no tanta tampoco. Y justamente este es el primero de uno de estos podcasts de Tu Messer, que se llama Jabruta, y que lo que trata siempre es de tener una buena conversación judía. Esa es la idea, esa es la base. Pero en este caso, contigo, empiezo una serie de podcasts que quisiera hacer a lo largo del año, porque la NSI, nuestra comunidad, que aparte juega, creo yo, y creo que lo vas a compartir conmigo, un rol muy central en la comunidad judía del Uruguay, está cumpliendo 90 años. Y entonces me parecía importante, pero no tanto hablar de lo fantástica que es la NSI, no es publicidad, sino hablar de valores, hablar de cosas que la NSI ha representado a lo largo de los años, que sigue representando procesos que se han dado. Y lo vamos a ir charlando con distintas figuras o digamos, presidentes que han estado al frente de la NSI en distintos momentos. Entonces, bueno, por eso quería hoy empezar contigo. Repito, nunca es suficiente el agradecimiento que te hayas molestado hasta acá, que hayas venido y te prestes a esta conversación. Y bueno, me estoy acordando de esos años 80. Yo en realidad, si vos te acordás, te vas a acordar, porque creo que fue obra tuya. Yo iba al segundo piso, al famoso segundo piso, el servicio alternativo. Y eso se dio cuando el rabino del NSI era el rabino Kripper. De hecho, mi matrimonio, toda mi movida ahí de formar familia coincidió con la llegada de Daniel Kripper, el rabino Daniel Kripper. Y bueno, a mí me consta, pero me gustaría que vos me cuentes no tanto qué pasó, sino por qué pasó, qué sentiste vos, que vos fuiste uno de los artífices de esa movida, de que viniera un rabino muy joven, creo que Daniel tenía 30 y pocos años en aquel momento, hijos muy chicos, y acá había un rabino, el rabino Fritz Winter, no librajá de bendita memoria. Pero ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que movió al grupo de gente que estaba en ese momento involucrada? Que entiendo que estabas vos ahí metido. Bueno, primero que nada, Elaine, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer conversar contigo. Muchas veces conversamos por WhatsApp. Y por mail. Vos me comentás cada editorial mío, con lo cual yo estoy muy agradecido. No, yo presto mucha atención y Me lo consta, veo. Y algunos también lo critiqué. Absolutamente. Pero la mayoría realmente coincidimos en las opiniones también. Sí. O sea, no es solo el cómo lo escribís, sino qué escribís, que es lo más importante. Yo diría que la NSI como tal tiene un hilo conductor desde los inicios, que es la libertad, las diferentes opiniones que se escuchan y se atienden, siendo una comunidad, y lo digo cuando era chico, que también lo escuchaba, de los mayores. Claro, vos creciste en esa comunidad. Bueno, yo nací en el 40 y en el 53 fue mi bar mitzvah, que fue la primera en Río Branco, antes de Rosh Hashanah. Y siempre me impresionó la altura de la gente, cómo discutía los valores, los principios del movimiento masortí o anticonservador, sigue siendo conservador en Estados Unidos, que es un movimiento que incluye y no selecciona. O sea, y eso que hay críticas, pero se mantiene con la halajá. O sea, no es que esto es poder hacer lo que se quiere.
Sí, es la gran diferencia con el reformismo, ¿no? Que hay una ley judía que, por consenso, Estos son los límites. estos son los límites, ¿sí? Y siempre de una manera respetuosa. Había grandes hombres, ¿no? Había abogados que venían de Alemania, Checoslovaquia, Austria, gente erudita realmente que se escapó del nazismo y crearon la NSI hace 90 años. Sí, en 1936. Bueno, ahí vinieron las diferentes etapas en las cuales la NSI también dentro de sus principios o dentro de sus valores estuvo la continuidad. Pero no la continuidad como muchas veces se dice, los jóvenes tienen que, sino creó la agrupación juvenil de la NSI. Y en la agrupación juvenil de la NSI, que se creó en el 53, en el 61 se transformó en Hazit Anoar, o sea, de toda Latinoamérica, de donde yo diría el 80% de los dirigentes de la comunidad salieron de ese movimiento. Es verdad, es verdad. O sea, si miramos las directivas últimas, la asamblea, todos ex Bourime y Jabrim de Hazid. Pero eso era el objetivo de la NSI. Mantener los valores, la continuidad, pero tajles. Está bien, pero ahí eso es historia antigua, eso es prehistoria Oriente y Grecia, como digo yo. Pero vamos a tu época y tu vivencia. Vos ya eras un padre joven con hijos chicos, pero estabas en tu plenitud como empresario, trabajando, y sin embargo No sé cómo había tiempo para te esto. pusiste, no, porque no había, Yo le agradezco a los socios que me permitieron. está bien, pero vos te pusiste al frente de un grupo, Sí. después también como un grupo que después tomamos nosotros, la NSI, 20 años después, un grupo que siguió una continuidad, estos valores que vos decías. Pero en ese momento había un rabino que había estado 29, 30 años y que era muy respetado, y es muy respetado hasta el día de hoy. La memoria vive, y después su viuda también fue muy respetada, y su hijo Rufo, sí, toda esa familia Winter. Y sin embargo, ahí en ese momento deciden traer un playboy, un muchacho buen mozo de Argentina. Yo diría que el líder que insistió mucho fue Pedro Sklowski, Cijordan Berja. Ajá. Él insistió muchísimo y luego hubo que convencer a los veteranos de que llegó el tiempo del cambio. ¿Y a vos qué te convenció? Bueno, siempre me convencieron los cambios. Ok. Me gustan los cambios. Bueno. ¿Cómo se llama? Me gustan los desafíos. Y sin lugar a duda, el rabino Winter, que estuvo del año 50 hasta el año 80, ya, primero, al principio eran todas las prédicas en alemán. Después eran medio alemán, medio español. Al final era en español, pero un español, con todo el respeto, ¿no? Los tres momentos del rabino Winter, ¿no? Los tres pilares siempre. Así que ahí se decía, bueno, la NSI fue gran promotora del seminario rabínico, Sí. de lo cual salieron todos estos jóvenes rabinos hasta hoy, que salen en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, gracias al gran rabino que era Marshall Mayer, Zichronar Libraja, que también era un líder incuestionable Y carismático. Aparte le tocó la época de la dictadura, Sí. y él trabajó Combinó con las madres de Plaza de Mayo. él trabajó tremendamente y fue muy respetado por la dictadura. Bueno, Clipper era alumno directo de él. Él fue alumno, no solo alumno, una vez tuve una discrepancia con Clipper y fui a Nueva York a hablar con Marshall Mayer. Y Marshall Mayer me dijo, él fue el mejor alumno que yo tuve. No sé, en su modo medio bohemio, medio bonachón, ¿no? Bueno, entonces... Yo, perdóname, yo siempre digo que Clipper, que tuvo detractores, sí los tuvo muchos, y que tenía mucha personalidad, y tenía... yo siempre digo que la vida judía de mi familia, yo se la debo a Daniel y Flora Clipper, a tal punto que mis hijos estudiaron para Bar y Bat Mitzvah
con el hijo menor, con Ronnie Kripper, que fue un cierre muy lindo de sus 19, 20 años acá. Por eso a mí me interesaba empezar esta historia por ahí, porque fue cuando yo empecé a vivir mi vida judía. Yo me involucré mucho después con la NSI, pero yo venía de las historias del hogar de padres de la NSI, por mi abuela, mi oma, que trabajaba ahí, todo eso. Pero yo era más bien de la calle San Salvador, que era la sinagoga más ortodoxa. Pero me interesaba arrancar de ahí porque Kripper en aquel momento, cuando las mujeres bajaron del balcón y se sentaron abajo, y después se empezaron a mezclar hombres y mujeres, y cuando hoy en día todavía el movimiento y nosotros como comunidad, como NSI, tenemos que enfrentar todo el tiempo nuevos desafíos de la realidad, los conceptos nuevos de familia, los conceptos nuevos de género, toda una cantidad de temas. Entonces me interesaba arrancar recordando, bueno, cómo se procesaron esos cambios. Bueno, el tema de sentarse mujeres y hombres juntos ya era con Winter. En la última época de Winter ya Gracias por la corrección. ya lo había aceptado. Con Kripper fue todo en español, ¿no? Bien latinoamericano, 100%. Tuvo varias cosas importantes. Una, que tenía buen diálogo con la gente joven, principalmente padres con hijos, hasta llegar a la Bar Mitzvah, donde la NSI ahí abarcó muchas Bar Mitzvot de diferente gente de diferentes lugares. Lo otro era un muchacho estudioso, un muchacho profundo. Parecía muy superficial, pero no era superficial, era profundo. Y también tenía sus cositas. Por ejemplo, estando en la presidencia, un día me trajo un fotógrafo a una bar mitzvah en Shabbat y lo puso arriba en el balcón de las mujeres. Bueno, ahí tuvimos que arreglar de una manera de no sacarlo para afuera. Porque yo siempre sostengo, tanto en mi vida privada como en mi vida comunitaria, que el marco es grande, pero fuera del marco nada. O sea, todo dentro del marco. Mismo hoy en día todavía hay ciertos cambios modernos en la NSI, como el tratamiento de la diferencia de géneros, etc., ¿Qué te cuestan? que en mi edad me cuestan, no estoy en contra, me cuesta digerir. Yo creo que es muy legítimo y yo siempre digo, nosotros hablamos mucho de ser plurales y ser inclusivos, que es una palabra que usaste vos, es ser diversos. Pero yo lo que sostengo siempre es que ser todo eso cuesta, da trabajo. No es solo que cuesta plata, No, es que da trabajo porque tiene que entrar. Tiene que entrar y los mayores tenemos que corrernos un poco de los lugares que estábamos ocupando y escuchar y dejar que justamente esos nuevos discursos, esas nuevas formas de hablar y de decir entren. Ahora, para salir un poco de lo rabínico, y este es otro tema que yo quería explorar contigo, que me anoté, la comunidad, y especialmente en el SEI, es mucho más que la religión. Es decir, nosotros le damos nuestra comunidad es muy rabinocéntrica y sinagoga-céntrica, si le damos mucho peso y mucha importancia, siempre respetamos mucho a nuestros rabinos y nuestros rabinos han tendido a durar mucho tiempo. Pero la comunidad es mucho más que eso. Entonces, ¿cuáles crees vos que son? Es decir, ¿cómo definirías vos los valores de una comunidad, de pertenecer a una comunidad judía, más allá de lo religioso, más allá del espacio para hacer la bar mitzvah? Vos hablabas hoy de la cantidad de bar mitzvot que se hicieron con Kripper. Yo me acuerdo, y la cantidad de jupot, casamientos, o sea, todo el mundo se casaba con Kripper y con Curiel. Sí. Pero más allá de eso, la NSI siempre fue mucho más que eso. Bueno, mira, creo que el slogan que dice la NSI, mi casa, expresa mucho de eso. O sea, mi familia va a la NSI como mi casa. O sea, yo no voy todos los sábados a la sinagoga, Miriam va siempre los sábados que estamos acá,
Pero cuando entro al edificio de Río Branco, o cuando entraba en la escuela integral, o ahora entro en Payán, yo me siento en casa. Porque primero estás rodeado de gente que tenés muchas cosas en común, no solo la historia. Los valores que no se explicitan, se sienten. La NSI es un lugar que no es apolítica, es apartidaria. Eso es muy importante, porque nosotros tenemos posiciones políticas y las asumimos, pero no nos enganchamos con ningún partido porque consideramos que debemos ser, no me gusta la palabra tolerante, porque tolerante es medio peyorativo. Debemos aceptar Debemos ser las diferentes ideas. y que cada uno sea el partido que Sí, respetable. Sí. O sea, no me gusta nada lo que pasa en Israel en la Knesset, no me gusta nada en algunos vecinos nuestros comunitarios, pero cada uno es como es. Lo otro, desde el punto de vista general, hay servicios también que vienen, bailan, cantan, hay shiurim, hay conferencias, hay reuniones de la asamblea. Eso todo forma una familia, que somos la NSI. Y todos los que vamos a la NSI, sí, como Rocky prácticamente nací en la NSI, pero los que van a la NSI se sienten parte de. Y si vos llamás, está la gente. Siempre se dice, la gente no responde, la gente no esto, la gente no lo otro. No. Hay que pensar para qué estás llamando, y si para ti el tema es importante, vas a conseguir que la gente también participe. Yo sé que hay frustraciones, etcétera, porque uno trabaja toda la semana, la directiva, las discusiones, todo eso. Pero lo que tiene el NSI es eso, que aglutina, no separa. Tuvimos la discusión esa de los matrimonios gay. Matrimonios igualitarios nos llamamos. Los igualitarios. Bueno, fue fuerte la discusión. Muy. Y era una discusión entre generaciones en el fondo, porque los jóvenes no querían entender nada de lo que nosotros pensábamos. Y nosotros mirábamos y rechinábamos. Y al final se llevó adelante, y como digo, dentro del marco todo, fuera del marco nada, vamos a ver, vamos a experimentar. De hecho en los hechos, Jorge, esto es un paréntesis, dimos la discusión y todavía la casuística no nos alcanzó. Nos adelantamos un poco. Pero nos ayudó en algo la discusión. Por lo menos pusimos el tema en la mesa. No, ¿sabés lo que nos ayudó? A ver. Un tema muy, muy importante, que mismo la ortodoxia no lo toma en cuenta. La famosa ketubá, el certificado de casamiento. Hicimos otro tipo de modificación. ¿Por qué? Porque en un momento dado le pregunté al rabino, decime, ¿y nunca te lloró una mujer por querer divorciarse? Quedó así con la boca abierta. A los 2 meses había una ketubá nueva, por la cual la NSI, como pionera en el Uruguay, agregó la cláusula que no se vende la mujer al hombre, sino es un matrimonio con los mismos derechos uno al otro. Bueno, entonces, también para no entrar en temas de alajá que no son nuestros temas, No. aunque nos preocupan mucho, pero no son... vos dijiste ahora algo, yo tengo una frase que la digo así entre amigos, entonces te la digo acá que no nos escucha nadie. Yo siempre creo, por lo que yo veo históricamente, que la NSI siempre está 15 a 20 años adelantada a los acontecimientos de las cosas que pasan en el issue. Sin lugar a dudas. ¿Lo compartís? Sin lugar a dudas. Mira, te doy un ejemplo muy simple. Los edificios ahora en Pocitos. ¿Hace cuánto que estamos ahí en la integral primero y después acá? Ya llevamos 15 años. Sí. ¿No? Y ahora Pocitos se transformó en el centro comunitario. Es que el centro... Es donde viven los judíos, ¿no? Y el centro dejó de serlo. No queda una institución en el centro.
¿no? Si mirás, no está la Keilah, no están los sefaradín, solo monumento histórico, que lo abren para Neilá o para Colnidrey, y nada más. O sea, en eso somos adelantados. Somos adelantados en que tuvimos desde el principio una escuela complementaria para estudiar hebreo y las Hadim y todo eso. Sí, sí, para los chicos que no iban a las escuelas del sistema. O sea, después vieron las escuelas integrales, pero los Claro. primeros fueron el NSI. O sea, en el tema también de la posición ideológica de la NSI. La discusión muy grande entre las diferentes comunidades o instituciones, no todos son comunidades, es la gran fortaleza de la NSI de la pluralidad y de la apertura sin tener dogmas en la cabeza. Ahora quiero ir a otro punto que me interesaba, pero es genuino, mira que no lo pensé para esta charla, pero es un tema. Vos fuiste presidente del NSI y has sido activista del NSI toda tu vida. Respaldaste nuestras directivas, respaldás las directivas de hoy. Es decir, vos sos el que está primero siempre cuando se precisa y se llama. Ahora, vos fuiste directivo y protagonista en varias instituciones judías. Si no me equivoco, Bnei Brit y Tzedakah por excelencia. Sí, el Badajiduj, el Fisani, Bueno, por eso. todavía. Ahora, la pregunta que yo te hago es, por ejemplo, Beneverit, que es una causa muy querida a vos, yo sé que es muy querida a vos, pero ¿cuál es la diferencia entre activar en Beneverit y activar en la NSI? Las causas políticas, es decir, ¿me entendés la pregunta? Lo entiendo claramente. La Porque tengo clara. uno de los problemas que yo estoy viendo en esta nueva época, no sé si lo vas a compartir conmigo, pero uno de los problemas es que hay instituciones muy fuertes, con gente muy buena y muy capaz trabajando ahí, con mucha dedicación, pero que están dedicadas a fines específicos, que tienen que ver con recaudación para causas específicas. Tzedakah, ayuda social, hogar de padres, la tercera edad, bueno, y Beneverit, que ahora cambió mucho, pero Beneverit también hacía mucha obra social y grandes proyectos para toda la sociedad uruguaya, pero son específicos. Y sin embargo, las comunidades, que son como el marco general, son el viejo shtetl, es el pueblo judío, les cuesta a veces muchísimo encontrar los fondos para hacer ese trabajo. Entonces, hay diferencias entre estas organizaciones. Y yo he activado solo en escuela y comunidad, pero vos has activado en todas. Entonces, ¿cómo ves esa tensión? Hay dos, no sé, un tipo de instituciones son recaudatorias. En esa tengo un lema que lo dije cuando dijimos que vamos a hacer el edificio de Payat en la Asamblea de Representantes. A partir de ahora tengo una muy buena noticia. Tenemos los planos, tenemos elegido todo y vamos a hacer el edificio. La mala noticia es que precisamos plata y la plata está en el bolsillo de ustedes. Ese es mi lema siempre. Las Keilot, Las comunidades tienen un problema que es un tema típico americano. Las instituciones que algunos líderes, no todos, porque algunos no tienen. Entonces, porque siempre yo digo, los que menos tienen dan más, sin lugar a dudas, que los que más tienen. Pero las instituciones tienen que tener algún líder o líderes que vayan adelante. Porque si yo voy a pedir para el Keter Yesod, o voy a pedir para Tzedakah, o voy a pedir para la NSI cuando hicimos el edificio, un socio muy respetado y muy adinerado, agarré y me dijo, ¿y cuánto das vos? Me enojé para adentro, porque uno que pide no se puede enojar. Eso es un principio básico, porque si vos te enojás, el otro ganó.
y chau, se tira para atrás y se termina la historia. Esa época para mí fue todo un aprendizaje, salir a pedir. Yo jamás en mi vida pedí plata y de hecho nunca ¿Qué más. volúmenes sacamos? Y volúmenes, es decir, financiamos. Pero aparte para mí ahí, hablando de esto, pues vos hablabas de como gente así o de tu propio rol, pero para mí el gran valor de haber construido el edificio de Payán, donde antes estuvo el hogar de niños y después la Sojnut, para mí el gran valor es que no hay un dueño. Está hecho con la sumatoria de, como dijiste vos, de gente que podía dar de repente lo que llamábamos 1 metro cuadrado en ese momento, o gente que donó 40 metros cuadrados. Eran otras cifras y otro costo de construcción, pero nadie puede decir yo soy dueño de esto. Bueno, ese es otro tema que también la NSI, con su tradición yeque, Ha cuidado mucho, ¿no? ha cuidado mucho los personajes. ¿Y a vos te parece bien? Sí, totalmente. Yo a mí O sea, también. yo creo que el personaje tiene que ser reconocido por la gente por lo que es, pero Su no mérito. el personaje en sí mismo. Si no andar poniendo el hall, tal nombre. Una cosa es darle el cabot por algo que se hizo y otra cosa es hacer ostentación. Así que eso es una cosa. Pero lo que yo creo que el problema más grande que hay es en la época de las comunicaciones, no nos estamos comunicando entre las comunidades. Bueno, No nos estamos Sí. comunicando. En No. mi época, bien o mal, todos los viernes antes de Shabbat nos reuníamos en las diferentes 4 comunidades, almorzar los presidentes mira, no sabía. y yo llevaba Frankfurter con Kartoffelsalat, con ensalada de papa. Los húngaros llevaban el chunk, ¿cómo se llama? Sí, el chole, ¿no? El chole. Los sefaradim llevaban las burrecas y todo eso, y la Keilah llevaba el gefilte fish y las cosas de zanahoria y cosas así. Y ahí hablábamos, y ahí acordábamos, y ahí marchó. Yo creo que la comunidad tiene 2 o 3 problemas hoy. Uno, la falta de comunicación entre las 4 Keilot, que son, en el fondo, siguen siendo las que mantienen a las comunidades, a la comunidad uruguaya, judía. Y el otro es la falta de querer el trabajo político con las autoridades y con el país. O sea, comité central sí, comité central no, este y lo otro. ¿Por qué? Porque es importante. Hay que tener la relación. Y esa relación se consigue en Uruguay a través de un asado, a través de un desayuno, a través de un viaje justo con ellos a una misión, donde a veces te toca dormir en el coso de al lado y te acordás de la familia y todo eso. Hoy la comunidad está desamparada casi. Pero todo esto va a pasar. Yo comparto, yo no sé, para que esto pase, tienen que cambiar varias cosas. Creo que estamos en un momento bajo desde este punto de vista, sin lugar a dudas, lo compartimos, pero no es el tema que yo más quería tocar, aunque creo que está bueno que se diga, porque en definitiva lo que vos dijiste, me quedo ahí en lo que dijiste, que las comunidades, seamos 4, seamos 3, las comunidades son Tenemos que sincerar. las que sostienen todo lo demás, porque todas estas otras fundaciones y organizaciones que recaudan para fines muy loables, pero su vida judía pasa en las comunidades Igual que y en la escuela. Y entonces, bueno, la escuela ha conseguido su forma, por suerte, de poder llevar adelante este proyecto, lo cual sigue hablando de que sigue habiendo judíos generosos. Eso es importante. Y proyectos importantes. Y proyectos importantes también. Eso es muy importante. Y vos hablaste de comunicación. Me acuerdo cuando salieron a comunicar el proyecto de la escuela, que lo hizo un comunicador muy prestigioso, que es socio nuestro del NSI. Y bueno, era una diferencia que te lo comunique él, o perdóname, con todo respeto, que fuéramos vos o yo a comunicarlo. Es un abismo. Es decir, la pasión y la poesía. Ahora, y para ir cerrando, dejemos de lado historia, ladrillos,
plata. Pensemos solamente en el judaísmo, que el judaísmo siempre fue historia, ladrillos y plata, ¿no? Pero pensemos en judaísmo como lo que somos, como esencia, como singularidad. Y en ese sentido estamos en uno, para mí, y vos lo sabés porque me lees y me seguís, incluso me acuerdo una vez, hay dos anécdotas que quiero traer en reconocimiento a vos. Uno es que cuando yo iba a asumir la presidencia del NSI año 2006, te llamé en Punta del Este y me invitaste a un café ahí al lado, en un parador de la 19. Tuvimos una preciosa charla y no teníamos ni la 10ª parte de la relación que tenemos hoy de confianza. Así que lo agradezco públicamente porque de ahí en adelante siempre conté contigo, siempre. Eso es una. Y bueno, ahora me olvidé de la segunda. Pero a lo que yo quería apuntar para cerrar y para ir pensando en otras cosas es, bueno, estamos viviendo una de las peores épocas del judaísmo. Es decir, esa historia que nosotros leímos, caída del Segundo Templo, la diáspora, Inquisición, bueno, Shoah. Por suerte, por ahora no Pogromos. horrible. Estamos teniendo muestras, o como dice la Torá, otot vesimanim, pequeñas señales y signos de que hay cosas pasando. Y como vos me nombraste Israel, dijiste, no me gusta cómo es la Knesset ahora. Sin embargo, vos sos un tipo optimista. Esto es lo segundo que quería reconocerte. Una vez me llamaste y me dijiste, no podés estar tan triste, Yanay. No te va a hacer bien, porque me estabas leyendo después del 7 de octubre. Y eso solo lo dice una persona que realmente lee al otro y que, si bien nosotros no somos amigos, pero hay un reconocimiento y un afecto mutuo. ¿Cómo ves para adelante? Que vos tenés los años que tenés nietos y bisnietos, tenés bisnietos en Israel. ¿Cuál es tu expectativa? Mira, una pregunta muy, muy difícil. Sí, podés dejarla abierta. Si vos decís con el corazón optimista, esto se va a arreglar, no sé cuánto. Con la razón, te digo mis problemas. Yo no soy un contraacérrimo de Netanyahu, pero no soy para nada un defensor de Netanyahu. Mi vida siempre estuvo más sobre los lados de Pérez y con Rabin y todos ellos, a los cuales admiraba realmente, porque cada vez que decían una palabra, Pérez en el 80, en una conferencia en Israel, que fui a muchas, no dejo de ir si puedo, dijo, el problema es Irán. En el 80, todos nos miramos y dijimos, recién fue la revolución, anécdotas. Yo veo todavía por delante crisis, porque esta guerra de alguna manera va a terminar. Espero que no termine como Venezuela, no sé si será bueno o malo, pero eso de haber quedado los anteriores todavía no lo dijeron. Capaz que hay un cambio de 180 grados y mejor los nativos que otros. Pero primero, si no hay un cambio de régimen en Irán, es una señal muy mala para el mundo, porque los iraníes no quieren cambios, punto. Y se lo lleva a la calle, porque van a seguir tirando, van a seguir destruyendo, todo fenómeno. Pero el tema es no cómo termina ni cuándo termina, sino qué se logró al final. Bueno, se logró la bomba atómica, todavía no aparecieron los 400 kilos de uranio, aparentemente, no sé, pero son cosas que están fuera de nuestra... Sí, por eso yo te preguntaba desde lo judío. Desde lo judío y sionista, por supuesto. Digamos, muy sionista. Para mí es indiscutible la centralidad de Israel. De eso hablábamos en otro podcast con Alberto Spectorowski. Sí. Justamente yo le preguntaba un poco cómo hay judíos no sionistas y él me estuvo explicando. Pero bueno, ni vos se puede explicar todo.
Pero si miramos nuestra historia, donde te escarbaron hasta el tatarabuelo y yo qué sé cuánto, y vos a veces, o como los judíos alemanes que llegaron acá y se convirtieron muchos y muchos no tuvieron hijos para no tener los problemas que tuvieron. Si no hay un cambio de liderazgo en Israel, humanista, respetuoso, no fanático, yo respeto a los ortodoxos, a los jaredí, que se hagan lo suyo, que tienen derecho, pero no me impongan a mí. Eso lo discutí con el propio Rabino Shem Tov. Un día me dijo, ¿por qué no me quiere? Y yo le expliqué por qué no lo queremos. Mientras no haya un cambio allá y se terminen esas discusiones en la Knesset o en la Organización Sionista Mundial, que es un apéndice, más o menos, y es la vergüenza, como se dice, porque en Inglaterra también se dice de todo en la Cámara, pero con una altura, con un respeto. Acá no hay ni respeto ni altura. Entonces tenemos que conseguir un liderazgo en Israel y en la Golá. Porque una época cuando Shamir y Pérez eran los dos líderes, creo que Shamir era primer ministro, fue Zimur Reich, presidente de la Beneverit de Estados Unidos y presidente de la Unión de Confederación de Judíos en Estados Unidos, que frente al Kotel llamaron a la unidad del pueblo de Israel frente a la crisis de ese momento. Y el Shimon Peres, que era un tipo alto y muy respetado, un abogado muy respetado, todavía vive, gracias a Dios, los agarró a los dos de donde estaban sentados, los trajo al Kotel, le levantó la mano y esta es la, ¿cómo se llama? La unidad del pueblo de Israel. Con, no sé, 5.000 personas adelante del Kotel, de las cuales 2.000 eran del exterior, solidaridad con Israel y eso. Eso es lo que nos falta, alguien que nos una. Eso nos está faltando hoy. De hecho, hoy estamos en el lado opuesto, porque nos están cerrando hasta la entrada del Kotel. Hay una ley que está para pasar. Pero es todo lo mismo. Por eso, sí, es toda la misma. Esas rencillas de yo. No existe, como decía creo tú y yo tenemos No. que comunicarnos. No existe eso. No. Y creo que, volviendo al tema del NSI, y con esto vamos cerrando, creo que el NSI, y ya han pasado varias generaciones, porque la tuya, que trabajó allá por los años 80, 90, la nuestra que trabajó de los 2000 en adelante, y ahora ya hay una generación nueva de 50añeros que está trabajando y que tenemos para otros 20 años. Todos esos valores se mantienen, pero también estamos cada vez un poco más solos en el contexto, porque el contexto se ha polarizado tanto que existe una parte de la comunidad que está neutra, los sefaradín, acompañan, o judíos, etc. Existe una parte de la comunidad que es convulsiva, que tiene sus problemas internos y está la nuestra. Después están satélites como Shem Tov, que hace un gran trabajo con su gente y con sus jóvenes, pagando, no pagando pasajes, pero los tiene, ¿no? Y después las escuelas, que también ya no son comunidades, pero te forman el futuro. Generan comunidad. ¿No? Generan comunidad. Generan comunidad entre los padres también. Obvio. Y el futuro. Yo creo que el tema está en que en un mundo blanco y negro, nosotros no debemos ser blanco y negros. Nosotros tenemos que ser judíos de alma, de corazón, de conocimiento y de respeto. Vos citaste al rabino Shem Tov, y yo tuve muchos cruces con él, y en los últimos años, a pesar de nuestras enormes diferencias, tenemos mucho respeto mutuo y un cierto grado de amistad. Muy inteligente. Muy, muy. Pero yo siempre le digo, ¿sabes qué? Yo los temas de antisemitismo, yo y Anay, no me ocupo mucho, no me interesa. Yo prefiero construir desde adentro. Y de hecho, nunca he escrito mucho ni hablado mucho de antisemitismo, excepto en estos últimos 2 años que se ha vuelto tan radical.
Y él me dijo una cosa, estoy de acuerdo contigo, yo quiero trabajar en el semitismo, o sea, y creo que hay un valor que yo lo llamo el valor de la singularidad, él lo llama Neshama, pero yo lo llamo la singularidad y es lo que vos acabas de decir. No somos ni blanco ni negro, no somos, somos judíos y creo que tenemos que manejar esos valores. Y al mismo tiempo somos judíos que no vivimos en Israel, vivimos en Uruguay o en Estados Unidos o en Argentina. Y creo, y aún hoy los que viven en Israel, que es una realidad que vos conocés bien, también tienen que cuidar su judaísmo, también tienen que cuidar sus valores. Entonces, yo creo que el gran desafío es justamente que no nos cope, que no nos tome como un cáncer este judaísmo mesiánico que ha tenido tanto poder en estos últimos 4 años y que podamos volver a un judaísmo más pragmático, más plural, y que integre y que sume y que dé diversidad, y que dé opciones, y que tengamos un NSI y un Chabad y un Yavne y que todos los recibimos, nos podemos sentar en una mesa a conversar. Exacto. Y aprender uno del otro. Jorge, yo te agradezco mucho que hayas venido hoy por acá, que te hayas tomado este rato. Creo que ha sido un podcast muy revelador. Para mucha gente seguramente lo va a ser. Nada que ni vos ni yo supiéramos, pero creo que está bueno charlarlo sabiendo que estamos hablando para terceros. Esto lo va a escuchar gente. Veremos si mucha, si poca, pero el que lo escuche seguramente no va a estar de acuerdo con buena parte de lo que digamos y ojalá sume. Para esto somos judíos y no que tenemos que estar de acuerdo. Y que sume la no nos tenemos que pelear a la en judía. Vos te acordás una última cosa, la NSI. Cuando hubo el cambio en el año 2000, nuestra generación por la de ustedes, yo dije una frase cuando nos reunimos que dije, no me gustan las revoluciones, quiero la evolución. Porque querían sacar y hacer y todo lo demás. Se logra lo mismo y se construye mejor. ¿Vos te acordás lo que fue la primera directiva con nuestro amigo David al frente? Sí. Y teníamos al señor Tenser, que era un anciano de la tribu en aquel momento. Sí. Y sin embargo, en esos primeros 3 años que todavía estaba sano, lo que contribuyó, y hay otras personas que yo no quiero nombrar al aire, pero que fue siempre abierto, sí, y desprendido de sí mismo. Exacto. Desprendido totalmente. Él escuchaba y si le parecía bien, acompañaba. Y bueno, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti también por el tiempo y por el honor de invitarme. Bueno,